cultísimo, escribió el Ars Amandi, el arte de amar. En el arte de amar se da consejos sobre las relaciones amorosas, consejos que tampoco vendrían mal ahora, porque en definitiva dice dónde se encuentran las mujeres, dónde se cortejan, cómo se las conquista, cómo se mantiene ese amor, cómo recuperarlo si nos lo han quitado, cómo evitar que nos lo vuelvan a robar de nuevo, otro competidor. Se dan consejos para que la mujer sepa seducir al varón, y al hombre le dice, vete al circo, allí te puedes sentar junto a tu amada sin levantar sospechas y tocar su cuerpo a gusto. Y al hombre le dice, no te fíes, esto también es actual, ¿no? Dice, no te fíes de la luz engañosa de las lámparas, porque la noche y el vino alteran el juicio sobre la belleza. Analiza a la mujer, pero a la luz del día. En fin, gánate a su marido y hazlo tu amigo, porque será provechoso en el futuro. Y si tienes dos amantes, haz siempre dos regalos a las dos, para así no tener nunca problemas. O sea, era un psicólogo del primer nivel, obviamente, ¿no? Dice, no hay que dejar a la mujer sola mucho tiempo. ¿Por qué? Dice, pues verás. Dice, pero la ausencia segura es la breve. Con el tiempo la inquietud disminuye, el amor ausente se desvanece y entra otro nuevo, mientras Melenao estaba ausente. Mientras Melenao estaba ausente, para no acostarse sola Helena, fue acogida en el cálido regazo de su huésped por la noche. Dice, ¿por qué te extrañaste de eso, Melenao? Tú te marchaste solo y bajo el mismo techo se quedaban tu huésped y tu esposa. Esto le está diciendo Ovidio, ¿no? Confías, loco de ti, las tímidas palomas al gavilán. Confías el redil al lobo de las montañas. Ninguna culpa tiene Helena. Ninguna falta comete ese adulterio. Él hace lo que tú y cualquiera haría. O sea, esto es normal. Quiero decir que si te vas de casa de viaje, pues no te extrañes, es normal. Esto decía. Dice, yo eximo a Helena de culpa. Se aprovechó de las facilidades que le dio su benévolo esposo. El Ovidio, el arte de amar, esto, bueno, arrasó. Y ya, pues cuando se empezó a generalizar todo este tipo de cultura, entre comillas, sobre los comportamientos sexuales, pues ya intervino la autoridad y tal, y el pobre Ovidio tuvo que salir por pies. Bueno, en Roma existían los priapeos. Los priapeos eran una serie de poemas anónimos sobre el dios Priapo, que es el dios de la fertilidad. Fertilidad en los campos, fertilidad entre los animales y fertilidad entre los humanos. Priapo fue un personaje puramente fálico, era el hijo de Baco y de Venus. Yo recuerdo, estuve en Pompeya hace 3 años por ahí, y vi un dibujo poligromado, ya bastante gastado, en el que se veía a Priapo que pesaba en un plato su miembro viril, era una balanza. En un plato pesaba su miembro viril y en el otro estaban las ganancias obtenidas en los campos, estaban todas las frutas y demás, ¿no? Priapo siempre era representado con un falo erecto. En todas las casas de Roma, en las pudientes, estaba la estatua de Priapo allá nada más entrar, ¿no? Había siempre, tenía en el falo y por supuesto en la otra mano una hoz como símbolo de la buena cosecha. De ahí viene el término priapismo, que es esa enfermedad que algunos en alguna ocasión igual hemos deseado, que es la erección permanente, ¿no? Que tienen que ir al médico para que los traten y demás, ¿no? Eso viene de Priapo, de Priapo. Bueno, en otros países, ¿qué pasa con la poesía erótica? Hombre, en China, por ejemplo, en la antigua China, en el periodo Han, en el año 200 a.C., circularon varios manuales didácticos sobre la práctica sexual, siguiendo la fórmula del diálogo entre el emperador y sus profesores sexuales. Emperador, Lian Yu quiere cama con Yuchan, ¿qué hace el maestro? Dice, toca primero y ve si carne buena, como carne de pelo que cole por la calle. Y luego soltar yens, muchos yens, así seguro, legal, sin problema, gran emperador. Bueno, esto me lo acabo de inventar, es una estupidez que acabo de decir, darle un poco de tono humorístico a esto, ¿no? Pero bueno. En la India, apareció en el siglo IV el famoso Kama Sutra, el más fervoroso y universal manual sobre sexualidad, escrito por
Mal la Naga Batsiana, que dio un nombre la más de fácil para recordar. Y este era un texto religioso dirigido al pueblo. Es un compendio de artes amatorias que va desde el erotismo más sutil hasta detallar las posturas sexuales para el arte de la cópula. La postura del alce, del mono, del misionero, que siempre nos han hablado. Son esas posturas que rompen la ley de la gravedad y que dan envidia, por no decirlo. Pero bueno, volvamos a Italia para descubrir al gran golfo, al desvergonzado mayor de todos, a Pietro Aretino. Pietro Aretino nace en Arezzo, de ahí viene lo de Aretino, el año del descubrimiento de América, en 1492. Era hijo de un zapatero remendón y de una mujer campesina. Otros, los de mala idea, decían que era hijo de una meretriz o de una prostituta, ¿no? Este tío fue un protegido de los papas, un vividor, un amante del lujo, un conquistador, era un libertino, era un glotón, era simpático, pero tenía un físico muy normal, no era un tío de 1,90 de ojos azules, no. Era un tío más bien bajito, pero lo que tenía era una facundia, lo que se dice, una gracia, era un estilo del tío que se lo llevaba todo por delante, ¿no? Y entonces era capaz de estar siendo protegido por un papa, porque el papa Clemente de entonces, y a la vez estar pues, montando un follón allí con mujeres de mala vida, lo que fuera. Pietro Aretino fue un abanderado del naturalismo pagano y escribió 2 libros importantes. Y aquí viene lo que he comentado al principio de que iba a hacer pasar un libro para el que lo quiera ver, ¿no? Uno era Los casos de amor. Los casos de amor son una serie como de preguntas y respuestas que se hacen respecto a temas sexuales. Al principio, estas preguntas y respuestas se hacen en un prostíbulo para luego pasarlos a un convento. Es decir, se fue el tío calentando y al final pues habló del cura y de la monja, ¿no? Este es uno de los, es el caso 25. Dice, un día, un ermitaño, por ventura, encontró a una abadesa majadera y le solicitó con mente pura que de gracia una hogaza le diera. Y ella, con la saya a la cintura, le mostró su pica blanca de primera, diciendo que eso solo podía dar. Y entonces viene aquí la pregunta, digamos que es jurídica, ¿no? Utrum, ¿tal caridad debe aceptar? La pregunta que hace, ¿no? Y entonces dice, resolución de este caso. Si la caridad empieza en casita, no debería el ermitaño rehusar la blanca higa dulce y bonita que la abadesa le quiere entregar. Y que sonriente le diga, hermanita, su caridad no voy a rechazar, y para mostrarle que era de su agrado, saltarle encima y haberla follado. Bueno, esto lo escribió un tío en el año, en el siglo XV. Entonces, dice, bueno, pues se jugaban la vida con estas cosas. Yo me quedo realmente sorprendido porque hace falta tener mucho valor y además que se juegan la vida. De hecho, a Pietro Aretino, un día iba por la calle en Venecia y lo asaltaron y lo cosieron a navajazos. Visto lo cual, y que la cosa se ponía complicada, Pietro Aretino se marchó, se fue a vivir a Florencia y terminó el tío en los brazos de su hija, después de haberse teóricamente confesado de todos sus pecados y hecho un hombre muy ilustre y muy revalorizado. Este libro, que se llama Los sonetos lujuriosos, este está traducido por Luis Antonio Villena, que todos conoceréis, y la verdad es que ha hecho una traducción muy dura, utilizando palabras del castellano puro y duro, pero son las que van aplicándose en cada soneto, ¿no? Y este libro, o estos poemas, los escribió Pietro Aretino, porque un amigo suyo, que era pintor, que se llamaba Giulio Romano, ilustró una serie de posturas sexuales, en concreto 16. Bueno, este pintor, según le vieron los papeles que estaba poniendo, las pinturas que había hecho, lo encarcelaron. Y entonces este Pietro, echándole un par, se solidarizó con él y escribió estos sonetos lujuriosos. El Papa Clemente VII, que había sido el protector de Aretino, se enteró de estos sonetos y de los dibujos de Giulio, y entonces le retiró toda la pasta, su protección y demás. Entonces, bueno, eso también influyó para que Aretino cambiara de aires y se fuera a vivir ya en plan más burgués. Aquí está este libro que yo voy a seguir mientras yo sigo hablando, pues el que quiero ver. Están los versos y los dibujos. Claro, en Venecia había una situación particular. Estaba permitida y legislada la prostitución, porque la prostitución lo que hacía era un mecanismo que regulaba
que regulaba la vida social, porque impedía que los forasteros, que ya venían en gran medida, en grandes cantidades, porque Venecia estaba en todo su esplendor mercantil y artístico, y impedía que esos forasteros que llegaban importunasen a las mujeres venecianas. Y por otro lado, los jóvenes venecianos, que también tenían derecho a la vida, pues se despojaban sexualmente, sin poner en peligro la doncellez de las hijas de los patricios venecianos que preparaban las bodas interesadas para sus hijas. Entonces, el auge de esta prostitución pues, produce que salgan una serie de poemas y de escritos haciendo un género teatral que se llama la comedia de la burlesca. Y muchos escritos del tipo de esos sonetos lujuriosos. Lo que le pasó al petroletino era que había sido tan bestia el tío que al final todo poema que aparecía de un cierto calibre sexual y capaz de enrojecer a cualquiera, pues se lo adjudicaban a él, cuando muchas veces no fue el autor, ¿no? Digamos que le cupo esa herencia. Bueno, en España, vamos a ver, ¿en España qué pasa? Pues el término erótico no aparece en España hasta los tiempos de Espronceda, que lo utiliza por primera vez en 1840. Hasta entonces se había hablado de poesía picante, libertina, alegre, jocosa. Y en la poesía erótica el papel de la mujer en España era sumiso, tímido, porque claro, el tema de la religión y los abades y las historias, ¿no? La poesía medieval que se cantaba en los pueblos y en las fiestas locales está curiosamente casi siempre puesta en boca de mujeres y son de un aparente erotismo pero transparente, desinhibido, sin mucha malicia, pero hay un cierto reclamo erótico. Por ejemplo, hay una jarcha, las famosas jarchas estas del siglo XI y XII, dice: hermosa más que todas, llena de timidez, a mí, que me derrito de tanto padecer, me requirió de amores así, más de una vez. Esto es muy bonito y tal, pero no tenía de erotismo, tenía poco realmente, ¿no? Eran cosas de... Vamos al libro El buen amor, que ya va echándole un poco más de picante, y dice el arcipreste de Hita, que fue el autor del libro del buen amor, dice: Aristóteles dijo, y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas trabaja: el sustentamiento, la primera, y la segunda, conseguir unión con hembra placentera. Luego viene Petrarca, la influencia de Petrarca, el italiano, aparece por España todo ese movimiento del lirismo espiritual, de la Laura de turno, los amores, tampoco pecaminosos. Entonces lo que ocurre es que son las campesinas en el campo las que transmiten la poesía picante, mientras que en los castillos, la señora del castillo, como era muy bien educada y tal, solo podía hablar de una poesía que hablase de forma encubierta, idealizada del amor y demás, ¿no? Era un aburrimiento aquello. Luego viene Felipe II, que también vino con la vara de medir, y todavía les quitó más marcha a nuestros paisanos, y contribuyó a que todo lo relacionado con el sexo se desvinculara del amor. O sea, ya no era ni de simple relajamiento festivo, el erotismo es considerado una bajeza, y bueno, pero el pueblo va sacando todas esas poesías picantes y las va transmitiendo boca a boca, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya se empieza a hablar más adelante de los clérigos de una forma desenfadada, de las relaciones de los clérigos con las monjas. El adulterio se trata ya de otra manera, y se habla de la calabaza como miembro viril. Calabaza, esto es una poesía. Calabaza, no sé buen amor que te faza, no te puedo más facer, por razón del bien querer, que en la boca te meter, igualmente con mi taza. Bueno, hay otra poesía en la que una malcasada está insatisfecha sexualmente y se lamenta por estar casada con un hombre anciano. Y dice así: bésame y abrázame, marido mío, y dárose en la mañana camisón limpio. Yo nunca vi hombre vivo estar tan muerto, ni hacer el dormido estando despierto. Andad, marido, alerta, y tened brío, y daros en la mañana camisón limpio. La primera obra, digamos que claramente pornográfica, surge en España, en Valencia, en el año 1529.
se llama La Caragicomedia y es una obra anónima con una serie de protagonistas, todos falsos. ¿Quién escribió La Caragicomedia? Bueno, parece que su autor era un hombre ligado a la Iglesia, porque está constantemente utilizando referencias bíblicas y litúrgicas. Y trata de la impotencia sexual del protagonista, don Diego Fajardo, que angustiado por su mal, invoca la ayuda de una vieja alcahueta que milagrosamente le traslada al patio de un prostíbulo. Y allí dice don Diego: dame remedio, pues tú solo a una eres a quien pedirle me atrevo, pues resucita y haces de nuevo lo muerto, lo viejo sin duda. Entonces ahí lo recoge una segunda alcahueta vieja que se hace cargo de él y le da un recorrido por todo el edificio donde se reúnen las prostitutas más conocidas de España de entonces. Se describe la historia de cada una de las prostitutas, dice: vi 3 putas viejas, Miranda, La Páez y Fonseca, y van contando cada una de ellas sus hazañas profesionales. Ahí se habla con desenvoltura de las prostitutas porque las mancebías estaban autorizadas en aquella época, ¿no? Y las prostitutas estaban o bien en las mancebías o bien a freelance a espaldas de la autoridad. En esta obra, curiosamente, sale un santo, San Hilario, que se llama Hilario, dicen por el término de juego hilario, hilaridad, que es un término del hilario que también aparece en la poesía francesa y que se utiliza mucho en los bajos fondos, en el hampa, donde los rufianes invocan el nombre de Hilario, San Hilario, cuando juegan las cartas, en las bravuconadas y tal. Aquí, en la Caragicomedia, San Hilario es un rústico vaquero que protagoniza una historia de sodomía con el diablo. Bueno, esto de la sodomía con el diablo fue un tema muy recurrido en los tiempos de la Inquisición, cuando las brujas de Zugarramurdi, Logroño, etc., ¿no? Bueno, ¿qué hacía la Inquisición mientras tanto? La Inquisición, curiosamente, que castigó y persiguió todas las manifestaciones del sexo, era castigada hasta el simple piropo, como se comenta en la Celestina, perseguía a los travestidos, el transexualismo. Sin embargo, no se ocupó de vigilar los escritos pornográficos, y así apareció un libro que se llamaba El Jardín de Venus, que este nombre fue utilizado posteriormente por un gran fabulista samaniego, que también escribió poesía erótica, como veremos, y es una recopilación de poesías eróticas que increíblemente no se editó hasta el año 1975 y en Francia, no en España, que era lo que yo comentaba antes. Su autoría es dudosa, aunque dicen que fue un monje benedictino, Fray Melchor de la Serna, que también escribió El sueño de la viuda, que es una especie de novela donde se relatan con todo detalle las relaciones sexuales entre una señora y sus 2 criadas. Bueno, lo cierto es que Quevedo, Lope de Vega, todos hablan un poco tienen sus momentos eróticos, pero sin embargo no entran de lleno en todo esto. Llega la Ilustración, ¿y qué ocurre? Pues que aparecen los 2 libros eróticos más importantes. Estamos en el siglo XVIII y aparece El arte de las putas, que así se llamó, de Nicolás Fernández de Moratín, que es un largo poema erótico burlesco de intenciones didácticas, puesto que pretende que los jóvenes aprendan a encauzar su líbido de una manera prudente pero sin reprimirla, pero que no se desborden y hagan el salvaje, digamos, ¿no? Y aparece El Jardín de Venus de Félix de Samaniego. Félix de Samaniego, un paisano mío, aunque nació en La Rioja, pero estuvo mucho tiempo viviendo en Bilbao, este hombre que era un admirador de La Fontaine, el autor de las fábulas de La cigarra y la hormiga, que todos nos contaban de pequeñitos, ¿no? La hormiga que curraba y se aburría un montón, y la cigarra que no pegaba un palo al agua, pues escribió aparte este libro erótico, que es una gozada, porque tiene, bueno, hasta tal punto tuvo fama que la Inquisición le persiguió. Samaniego fundó la Sociedad Vascongada Amigos del País, fue alcalde de Tolosa, en Guipúzcoa, era un buen actor, era un gran violinista, era un cantante de ópera de un nivel bastante aceptable, y escribió ese libro que os voy a leer, una poesía que se llama El Conjuro.